Desde que comenzó la investigación sobre Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, y David Rodríguez, su pareja, quienes están siendo investigados por un posible caso de maltrato hacia su hija Alma, se ha mencionado repetidamente un término: el síndrome del bebé zarandeado. La niña ingresó el pasado 9 de enero en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas con lesiones que alertaron a los profesionales sanitarios y despertaron sospechas de maltrato. Vamos a analizar aquí en este programa en qué consiste exactamente ese síndrome, cómo se activa el protocolo en un hospital en caso de sospecha y cómo prevenirlo. Vamos con los titulares. Hablamos de este tema con la pediatra Belén de la Rosa, especialista en el manejo de enfermedades agudas neonatales e infantiles y en el abordaje de urgencias pediátricas. Dislexia, más que un desafío en la lectura, una forma única de ver el mundo. Claves para entender, detectar y apoyar a quienes la viven cada día. Te recomiendo 3 podcasts que te inspiran, te informan y te enganchan. No te lo puedes perder. Tratamientos de lujo. Vas a conocer los templos de belleza que prometen transformar tu cuerpo y tu mente. La dislexia es una de las dificultades de aprendizaje más comunes, pero también una de las más incomprendidas. Afecta al 10% de la población, impactando la lectura, la escritura, pero también la autoestima de quienes la tienen. A pesar de la frecuencia, sigue rodeada de desconocimiento y de muchos mitos. Para aclarar dudas, hoy nos acompaña Cristina Martínez Carrero. Ella es coordinadora de Letras y especialista en dislexia. Nos explicará qué es realmente, cómo detectarla a tiempo y qué estrategias pueden marcar la diferencia. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de saludarte, un placer. Encantados, Cristina, de tenerte con nosotros. Me gustaría que nos explicaras primero, lo acabo de decir, mucha gente escucha dislexia, el término no nos es ajeno, pero realmente, ¿qué es la dislexia? Bueno, pues la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a la lectura. ¿Qué ocurre? Pues que no hay un disléxico puro, es decir, que es un trastorno que va más allá, afecta también a escritura y, bueno, pues afecta a muchas otras áreas, al área afectiva, al área emocional y también un poco al área social, ¿vale? Entonces, bueno, pues son niños que han tenido un acceso a la lectoescritura exactamente igual que sus iguales, valga la redundancia, pero que por lo que sea pues no terminan de consolidar ciertos procesos. Entonces ellos a la hora de decodificar tienen problemas y eso hace pues que la lectura sea más imprecisa, que tengan muchas regresiones, que muchas veces tengan una lectura silábica y esto acaba un poco repercutiendo en la comprensión lectora. Siempre pongo yo un poco el ejemplo, no es lo mismo leer La casa es roja que La casa es rosa. Cuando tú estás leyendo mal una palabra, directamente la comprensión se está viendo afectada y bueno, pues es un trastorno que afecta a muchas áreas del desarrollo. Cristina, ¿hay una explicación neurológica por qué sucede la dislexia? Bueno, hay una explicación, hay una base genética importante. Se sabe que las familias que han tenido dislexia, los niños pueden tenerlo y a nivel neurológico yo creo que quedan muchas cosas por hacer. Bien es cierto que hay algo que sabemos que no acompaña y es que en España el inicio con la lectoescritura, bueno, pues se da muy pronto. Se arranca en infantil, muchos niños sí que están preparados, pero hay muchos otros niños que no están preparados. A nivel cerebral, este proceso, la maduración se da en torno a los 7 años y nosotros arrancamos a enseñarles a leer y a escribir a los 5. Por tanto, pues hay un cambio importante y no todos los niños están preparados para ese cambio. Cristina, ¿cuándo y cómo se diagnostica? Y dinos qué señales tienen que tener los padres muy en cuenta para darse cuenta que su hijo puede tener dislexia. Claro, yo creo que aquí, bueno, pues muchas veces hay luego también algunos mitos que nos acompañan, ¿no? De que la dislexia es confundir derecha con izquierda o cambiar la B por la D. Generalmente los niños con dislexia, bueno, pues los padres se suelen dar cuenta ya desde infantil. Suelen tener ciertas dificultades a la hora de aprender los colores, tienen dificultades con toda la parte de nociones espaciotemporales, es decir, les cuesta mucho aprenderse los días de la semana, los meses del año, el tema de las horas, los tiempos, son como muy caóticos porque no terminan de consolidarlo y luego, bueno, pues son niños, como decía antes, que pese a que han tenido el mismo acceso que sus iguales
esa educación, esa enseñanza de la lectura y escritura, pues ves como que no terminan de consolidarlo. Entonces, que tienen muchos problemas, pues muchas veces a la hora de decodificar, ¿no? Es decir, cuando leen una palabra, pues se inventan, porque a lo mejor leen el principio y se inventan el final, o ves, pues eso, que la lectura es como muy silábica, como muy robótica, que no terminan de entonar. Hay muchos indicadores que pueden ser o que están vinculados a esa dislexia y que no solamente es rotar una letra, ¿no? O confundir con derecha e izquierda, que además no tiene por qué ocurrir, que puede estar o no estar. Entonces, bueno, yo creo que ahí el profesorado y el cole tiene que acompañar y tiene que guiar también a los papis y que cuando haya el menor indicador, bueno, pues empezar a trabajarlo, porque lo que es el diagnóstico de dislexia como tal se suele dar a los 9 años porque se entiende que todos los procesos relacionados con la lectoescritura ya deberían de estar lo suficientemente maduros para que el niño no tenga dificultades con la lectura y con la escritura. Vamos a hablar de ese diagnóstico, Cristina. Unos padres ya lo tienen, saben que su hijo tiene dislexia, uno o varios de la familia. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué tipo de apoyos necesita este niño para no quedarse atrás en el colegio? Y el colegio también debería poner en marcha unas ciertas herramientas para que el niño pueda sentirse adaptado a la clase. ¡Qué lucha! El profesor es el mejor guía y el mejor compañero. El docente, la educación ha cambiado un poco y se tiene que cambiar un poco el papel del docente como mero transmisor de conocimientos. El docente es un guía, es un acompañante. Entonces, verdaderamente, el poder conocer a mi alumnado, el poder conocer qué estrategia y qué estilos de aprendizaje tiene cada uno de ellos, bueno, pues va a hacer que no solamente me acerque al disléxico, sino también a los demás. Es verdad que vivimos en un sistema no educativo en el que para que te atiendan, para que te den ayudas, tienes que tener una etiqueta e ir con el cartel de dislexia o de trastorno de lectura y escritura, ¿no? Y es que, bueno, pues realmente no solamente es adaptar un examen, no es que en un examen tú me pongas la letra más grande, me des un interlineado mayor, me des más tiempo, las adaptaciones del día a día están ahí presentes y tienen que estar. Entonces, ¿en qué falla un disléxico? ¿Falla en la parte de planificación y de organización en agenda? Bueno, pues un rinconcito en la pizarra que me permita que él no se pierda o que me permite que, pues por ejemplo, ese nivel de comprensión lectora veo que falla más, leer los enunciados o ayudarle o acercarme en algún momento. O sea, hay muchas estrategias que los docentes pueden emplear en su día a día, pero se suelen ir siempre, bueno, pues un poco como a esa parte final, ¿no? En tema de exámenes y ahí es verdad que no adaptan si no tienen un diagnóstico. Entonces, bueno, es complicado. Para los padres suele ser una lucha constante. Es una lucha constante, eso sí que es una realidad. Me imagino que los padres también tienen que acudir a centros especialistas como el vuestro, ¿no? Para que el niño tenga esas herramientas y aprenda estrategias para no quedarse atrás. Justo, la dislexia, yo siempre digo que no es como un constipado, no es algo que a ti se te vaya a curar. La dislexia es un trastorno que te va a acompañar toda la vida. Es más, yo, por ejemplo, siempre me pongo de ejemplo, soy disléxica. Entonces, bueno, lo más importante es que tú a los alumnos les enseñes herramientas y estrategias que les sean útiles en su día a día, porque esta dificultad les va a acompañar siempre. Ahora, es verdad que tú lo que haces es que vas ganando estrategias que te permiten compensar y, bueno, pues que es lo que va a hacer que tú en tu día a día pues seas funcional y no presentes tantas dificultades. Cristina, vamos a hablar de esa parte psicológica de la autoestima de un niño, ¿no? He escuchado niños con dislexia decir cosas como, a lo mejor ya tienen 8 o 9 años y ven niños de 5 leyendo sin dificultad y se sienten menos, se siente que no tienen capacidad porque, mira, este niño mucho más pequeño que yo puede leer de corrido y yo sigo sin poder leer. ¿Cómo afecta esa carga de ver que no te pones al ritmo de la clase a la autoestima del niño que tiene la dislexia? Pues hombre, afecta de una manera directa y yo creo que es la parte que más tenemos que cuidar y la que más tenemos que pulir, porque fíjate que la dislexia a día de hoy sigue siendo uno de los trastornos que generan mayor abandono escolar. Esto es muy grave, porque realmente un disléxico no tiene dificultades a nivel intelectual. Es más, su cociente intelectual suele estar en la media o en la media alta, pero sí que es verdad que para ellos la sensación es soy tonto.
no valgo. Y esto es algo que ellos se dicen mucho. ¿Por qué? Pues porque al final son niños, bueno, pues que emplean el doble de tiempo para todo, el doble de tiempo para hacer deberes, el doble de tiempo para estudiar. Entonces, es muy frustrante cuando tú estás constantemente dedicándole mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque además suelen ser bastante luchadores y bastante trabajadores, pues ver que no llegas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la sensación un poco que les acompaña y no hace falta que nadie le diga nada, porque es verdad que llega un examen, yo he estado a lo mejor estudiando 2 semanas y llega el de al lado y te dice, jo, yo no he estudiado nada y he sacado un 8. Y dices, joder, Me qué rabia, imagino, ¿no? claro, claro, me imagino la Es frustración, ¿no?, de los niños poniendo muchísimo frustrante. esfuerzo y viendo que no llegan ni a la mitad de la meta, que otros les lleva 10 minutos hacer las cosas. Justo. Y entonces ahí pues, lo que tenemos que intentar es cuidar y pulir mucho esa parte emocional. ¿Cómo? Pues haciendo también que se enfrenten a tareas que sabes que van a tener éxito, para que vean que no todo es caótico. Es decir, en educación todo mucho va a través de la lectura y escritura, pero hay muchas otras cosas en las que destacan. Arte, creatividad, deportes, pues a lo mejor intentar tirar un poquito más por ahí, bueno, pues para que ellos vayan cogiendo esa fuerza, esa autoestima, que se sientan más fuertes y que no todo vean que es, bueno, pues un proceso en el que estoy fallando, ¿no? De manera constante. Cristina, has dicho algo muy importante antes, que la dislexia no es como un catarro que se te cura, naces disléxico y lo serás el resto de tu vida. En tu caso, a ti no te ha frenado para conseguir una carrera, para conseguir tus metas en la vida. Me gustaría saber si alguien en la adultez puede sospechar que tiene dislexia. ¿Es importante que busque un diagnóstico o si ya ha llegado hasta ese punto, qué más da? Ya ha desarrollado herramientas y ya puede seguir así con su camino. Bueno, yo creo que al final como adulto, si tú tienes la inquietud de saber si eres disléxico o no, pues te puedes someter a una evaluación para verlo, pero realmente tú ya has ganado estrategias. Entonces, bueno, nos pasa muchas veces, ¿eh? Nos vienen a consulta los padres, pues es que yo creo que yo era disléxico, y además siempre te lo dicen en pasado, porque yo veo a mi hijo y veo muchas cosas en él reflejadas de cosas que yo hacía, ¿no? Cuando yo era pequeño y demás. Pero bueno, si tú compensas, realmente, si tú eres funcional en tu día a día, que es lo importante, que seamos funcionales, yo creo que da igual buscar un diagnóstico, salvo que realmente tengas esa necesidad imperiosa por dentro de querer saber si lo eres o no lo eres, ¿no? Pero yo creo que es un poco indistinto, ya ha llegado la adultez. Ujú. Muchos Ah, compensan, muchos ganan estrategias. claro. Hablábamos antes de que, bueno, una de las dificultades más grandes es la lectura y la escritura. ¿Qué estrategias concretas podrías recomendar a padres y a educadores para que las pongan en marcha y trabajen con los niños con dislexia, para que se sientan mejor y vean ese avance? Bueno, yo creo que lo más importante es trabajar con un profesional que sepa lo que está haciendo, da igual que sea un psicopedagogo, un psicólogo, un maestro especialista, un logopeda. Creo que lo más importante es un buen tratamiento, porque al final la dislexia requiere que yo tengo que reeducar muchas cosas, es decir, me tengo que volver un poco a procesos anteriores para reeducarles y enseñarles esas estrategias compensatorias. Y muchas veces los padres pues con la mejor intención del mundo, bueno, pues a lo mejor fuerzan ciertas cosas o van por una línea que en ese momento el niño no es lo que necesita y hay que hacer un cambio. Entonces, creo que ahí lo mejor es encontrar un reeducador que te acompañe y que te guíe. Nosotros cuando trabajamos con los niños no solo trabajamos con los niños, trabajamos con las familias y trabajamos con el colegio porque es imprescindible que haya un trabajo multidisciplinar y que haya un trabajo cooperativo entre todas las personas que estamos con los niños. Entonces, creo que lo más importante es que se rodeen de alguien, bueno, pues que les guíe un poco en este proceso que es laborioso y además que vayan un poco con la mentalidad abierta de que suelen ser también procesos un poco largos. Cristina, ya vamos a ir terminando esta entrevista, pero me gustaría antes desmentir mitos que sean muy dañinos en torno a la dislexia, porque a lo mejor la gente recibe el diagnóstico y cree que ya su hijo no va a poder llegar a nada, que nunca va a poder leer bien, que se va a tener que limitar en las metas que se ponga en la vida. Me gustaría que desmintieses varios mitos relacionados con esto para que nos llevemos una idea más positiva de lo que es la dislexia. Pues efectivamente, hay muchos mitos con relación a la dislexia. Yo creo que al final esto se tiene que entender como una manera distinta, perdona, diferente de pensar. Yo siempre pongo un poco el ejemplo. ¿Qué le pasa a una persona que lleva gafas?
Si tú le quitas las gafas no ve, pero en el momento en el que tú le das las gafas, pues esa persona focaliza bien y es capaz de tener una vida normal. Pues lo mismo le ocurre a una persona con dislexia. Bien es cierto que la lectura y escritura pues siempre va a ser un poco su caballo de batalla hasta que vaya generando esas estrategias, pero hay muchas cosas en la vida, no solamente todo es leer, escribir y además vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos más ayudas, tenemos programas informáticos que me leen las cosas, o sea, hay muchas ayudas. El disléxico tiene una capacidad intelectual completamente normal, no tiene dificultades y lo único que va a ganar es estrategias y tirará pues por donde él se sienta más fuerte y por donde más le guste. Yo cuando estaba en la escuela era una niña pues, que no sacaba buenas notas, muy machacada por parte del profesorado y sin embargo llegó a la carrera, me encantaban las cosas que veía en la carrera y pasé de sacar bueno, pues notas muy medias a sacar notables y sobresalientes. O sea que verdaderamente un disléxico es una persona que tiene una capacidad diferente de entender y de comprender las cosas y que puede llegar a donde él o a donde ella quiera. Cristina, me encanta el ejemplo que has puesto de las gafas y a veces pasa que el sistema educativo encajona a los niños de tal manera que cuando tienen estrategias no se las dejan poner en marcha y a veces dan ganas de decir, es como si mi hijo necesitara gafas y tú se las quitases, ¿no?, para hacer los exámenes. Déjale hacer los exámenes con las gafas puestas, ¿no? Pasa muchas veces que esas estrategias, como puede ser exámenes orales o, no sé, necesitar una guía para tapar ciertas partes del texto para poder seguir el texto de una manera más clara, a veces los niños tienen dificultades para que se las dejen poner en marcha en la clase y desde aquí lanzamos un llamado para que en las aulas haya más inclusividad para que los niños que aprenden de forma diferente puedan poner en marcha esas estrategias. Total, ojalá hubiera un cambio a nivel metodológico en general, porque creo que no solamente nos acercaríamos a los disléxicos, creo que hay ciertas medidas que siempre hablamos de dislexia, de TDAH, y sin embargo son medidas que vienen bien para todos los chavales, no solamente para aquellos que tienen dificultades. Hay niños pues, que pueden tener un momento personal en el que estén peor, entonces se ve afectado también lo académico. Si cambiáramos la parte metodológica, creo que llegaríamos más y mejor a todos. Si trabajáramos en un aprendizaje un poquito más contextualizado, más vivencial, donde no todo sea tan tradicional, creo que llegaríamos a todos. Entonces, verdaderamente tiene que haber un cambio en el sistema educativo y en el modelo que tenemos de enseñar a los chavales. Cristina, muchísimas gracias por tanta información tan buena sobre la dislexia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tu Vida. A vosotros, muchísimas gracias. Tu Vida. Hoy abordamos un tema tan delicado como importante, el síndrome del bebé zarandeado, un problema poco conocido, pero con consecuencias devastadoras. En España se estima que alrededor de 100 recién nacidos al año sufren este síndrome. ¿Qué lo causa? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuáles son los efectos en los más pequeños? Para profundizar en este tema y aclarar todas nuestras dudas, nos acompaña la doctora Belén de la Rosa, pediatra. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Doctora, para comenzar, ¿podría explicarnos en qué consiste exactamente el síndrome del bebé zarandeado o sacudido y cuáles son sus principales causas? A ver, en principio el síndrome del bebé zarandeado es una forma grave de maltrato infantil que ocurre cuando a un niño es sacudido violentamente. Entonces, en principio, esto es debido a la desproporción que tienen entre la cabeza del niño, que es grande, y la musculatura del cuello, que todavía no es muy fuerte. Entonces, al cogerle, intentarle calmar o intentarle agitar, el niño produce una serie de sacudidas en la cabeza que lo que provoca es una especie de cizallamiento dentro en el que se sufren microtraumatismos, tanto por la parte frontal como la parte posterior del cráneo. Y esto puede tener consecuencias devastadoras para el niño, que bueno, ya se verá, pero en principio es la principal causa normalmente suele ser el llanto inconsolable. Se ha relacionado mucho con los llantos de los bebés, en el que el padre, pues ya nervioso, los padres nerviosos se agitan para intentar calmarlo y esto puede provocar este síndrome tan característico. Es verdad que también hay veces que se puede relacionar en casos en que el niño haya sufrido un atragantamiento o otras causas en el que nos ponemos nerviosos y agitamos al niño y esto también lo podría provocar, pero vamos, la principal causa normalmente es el llanto inconsolable del bebé. ¿Cuándo este síndrome, doctora, es fatal? O sea, ¿qué tan pequeño tienen que ser los niños para sufrirlo? O sea, lo más frecuente es que se produzca entre los 2 y 8 meses, que es cuando se producen cuando son las lactantes más pequeñitos. Es verdad que cuanto más pequeño es el bebé, más probabilidad de provocar más daños.
Cuando llega un bebé con algún problema al hospital, ¿qué pruebas se le hacen para que ustedes lleguen a la conclusión de que ha podido sufrir este síndrome ese bebé? Claro, la clínica que suelen traer los niños cuando vienen por este síndrome normalmente es bastante inespecífica, aunque la mitad de los casos sí que vienen con clínica neurológica de convulsiones, de crisis epilépticas. Si no, hay veces que también pueden venir con cuadros de irritabilidad, cefalea en los niños tan pequeños no se suele ver tanto, pero vamos, irritabilidad, vómitos, incluso hay veces que puede afectar a nivel respiratorio y producir una pausa de apnea. Doctora, ¿qué puede llevar a un cuidador, un padre, una madre a este punto? ¿Es pérdida de paciencia, por ejemplo, con episodios de niños que lloran inconsolablemente? ¿Qué puede llevar a alguien a este punto? Claro, el desencadenante, como ya he dicho, principal es el llanto inconsolable, pero claro, muchas veces se relaciona con el estrés en las familias. Se ve que familias de más vulnerabilidad, en las que se han vivido episodios de violencia o que uso de sustancias, de alcohol y otras drogas son los principales factores de riesgo que se ha visto relacionado con este síndrome. También muchas veces las altas expectativas en cuanto a la maternidad, en el que tener un niño que llora mucho pues puede provocar estos estados de nerviosismo en los padres y provocar este síndrome. Doctora, ¿qué estrategias le puede dar a un padre, a una madre o a un cuidador que note que está perdiendo la paciencia, que está llegando un momento pues fuerte, ¿no? ¿Qué le recomienda hacer en ese momento para, por supuesto, nunca llegar a este paso? O sea, lo importante es mantener la calma y pedir ayuda. Normalmente intentar calmar las necesidades básicas de los niños, de los lactantes, por supuesto hidratar, o sea, darles de comer, bañarles y todo, pero en principio si ya todo está eso resuelto y sigue el niño muy irritable, intentar cambiar de manos y solicitar ayuda, que no pasa nada por pedir ayuda, intentar no perder los nervios. Y en el caso que uno esté solo, pues dejar al niño tranquilo y estar a su lado y tratar de no irritarte el llanto del bebé. Doctora, vamos a Y hablar luego, vamos a hablar del protocolo que se pone en marcha en un hospital cuando un bebé llega con una serie de características, porque claro, lo principal es proteger al bebé que no puede explicar lo que ha pasado y a la vez pues los padres, a lo mejor si no han sido causantes de este episodio, pueden pasarlo muy mal, pero para que entendamos qué tan importante es que se investiguen estos casos y qué postura tienen que tomar los padres en este momento de la investigación. o sea, los padres tienen que entender que aunque su intención no haya sido dañar al niño, nuestra prioridad como pediatras es verla, proteger al menor. Y entonces, ante la sospecha, aunque veamos datos, indicios de que esto haya podido ocurrir, lo importante siempre es tranquilizar a los padres, decirles, explicarles, ver su versión, intentar hacerles ver que aunque haya sido sin querer, han podido provocar un daño al bebé. Y en el caso de que veamos incoherencias o cosas que no nos gustan, siempre damos parte a servicios sociales, incluso a veces a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Guardia. Doctora, cuando un papá, una mamá o un cuidador ha sacudido a un bebé, ¿qué señales le dan de que el bebé está en peligro? Porque a lo mejor lo ha sacudido no muy fuerte y no pasa nada, o si pasa, ¿qué señales hay que ver en el bebé para llevarlo inmediatamente a un hospital? O sea, cuando ya tiene clínica neurológica, por supuesto, crisis, pero cuando ya están más letárgicos, cuando están con vómitos, eso ya es síntoma de que hay que ser valorado de manera urgente en el hospital para realizar todas las pruebas de imagen que se necesiten. Normalmente siempre hacemos un TAC o una resonancia, una eco transfontanelar en los más pequeñitos para ver que si hay sangrado o qué daños puede haber dentro del cerebro, pero claro, en esos casos muchas veces también ampliamos el estudio en un fondo de ojo para ver si hay hemorragias retinianas o incluso a veces si se sospecha más maltrato se hace una serie ósea para ver si hay huesos fracturados o antecedentes de algo importante. Doctora, hablábamos al principio que puede tener consecuencias devastadoras. Me gustaría saber qué consecuencias puede tener en los bebés y cuando habla de devastadora es la peor, puede ser la muerte del bebé. Claro, es que en principio el 10% de los casos que se ven acaban en fallecimiento, o sea que es una cosa muy, muy grave e importante. Y de la mitad, y de los restos, de la mitad sí, tiene secuelas neurológicas graves de parálisis cerebral, ceguera, sordera, o sea que es importante no realizarlo porque sí que las secuelas pueden ser muy importantes. En el caso, doctora, de que se sepa que los padres han hecho esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esos padres pierden la custodia de ese niño? ¿Pasan a ser maltratadores? ¿Pueden incluso enfrentar años de cárcel? O sea, en principio, claro, nosotros cuando ya
las sospechas altas sí que se damos, ya como he dicho, parte incluso, aparte de los servicios sociales, al juzgado de guardia, y son ellos un poco los que estiman la custodia, si se retira o no, dependiendo de la gravedad. Y yo cárcel no lo sé, imagino que, vamos, eso ya depende de los jueces, imagino que valorarán todas las causas y consecuencias. Doctora, decíamos hace un segundito que 100 casos se diagnostican en España. ¿Crees que esa cantidad, ese número, es más bajo de lo que realmente es, porque muchas veces no se diagnostica o no se lleva al niño a tiempo al hospital? Yo creo que probablemente sí, probablemente está infraestimada, porque en muchos casos no se llevan porque se cree que no pasa nada, y los que vemos son solo la punta del iceberg de todos los casos que puede haber. Doctora, contaba al principio algo muy importante, que a veces las expectativas de que la maternidad va a ser de una manera, un bebé difícil, pueden hacer que los primeros días e incluso meses sean muy, muy, muy difíciles de llevar para unos padres, a lo mejor primerizos, o con un segundo niño, con un primero que sea muy activo. ¿Qué recomienda a los padres que deberían hacer para aumentar esa paciencia y verse siempre en control de la situación con su bebé? En principio, se da menos frecuentemente en las familias que tienen más soporte y ayuda. Entonces, al final, pues pedir ayuda y verte cuando estás desbordado y ser capaz de mantener la calma es lo prioritario. Saber que el niño llora porque es su forma de comunicarse, que muchas veces lo hace únicamente por mimos o por lo que sea, intentar calmar y mantener la calma. Eso en el caso de que sea el desencadenante el llanto del bebé. En caso de que sea causas como, por ejemplo, los atragantamientos y los episodios estos aparentemente letales que decimos, que se quedan así un poquito privados, en ese caso formarse en cuanto a saber qué hacer en un atragantamiento o todo esto también favorece mucho el que saber qué hacer y no zarandear al niño para intentar ayudarle. Finalmente, doctora, me gustaría que diésemos algunos recursos a padres para que se informen más sobre este síndrome, y no sé si recomiendas, por ejemplo, hablarlo directamente con el pediatra, ¿no?, de forma abierta, porque parece es un tema difícil de hablar, pero estoy segura de que muchísimos de esos 100 padres cuyos bebés acaban con esto no han querido hacer eso a sus hijos. Entonces, ¿recomiendas que sea algo que hables abiertamente con tu pediatra para que te dé estrategias y no llegar a este punto? Efectivamente, yo creo que desde el centro de salud se hace un seguimiento más del niño sano y se conoce más al pediatra, y yo creo que hablarlo abiertamente y de todo esto yo creo que favorece mucho al prevenir y al evitar que estas cosas ocurran. Doctora, muchísimas gracias por tanta información tan valiosa sobre este tema que está en boca de todo el mundo, por este tema de Anabel Pantoja, que esperemos que se resuelva todo bien, y como bien has dicho, es un periodo de investigación y es importante que eso se investigue para la seguridad del bebé y también para que los padres estén tranquilos con todo lo que ha pasado. Muchísimas gracias, doctora. De nada, muchas gracias a vosotros. Tu vida. Cambiamos radicalmente de tema porque ahora os voy a hablar de podcast. En un mundo donde el tiempo es oro, los podcasts se han convertido en nuestros mejores aliados para aprender, entretenernos e inspirarnos mientras hacemos muchas más cosas, como ejercicio, conducimos o simplemente estamos relajados en casa. Hay tantísimos que a veces cuesta saber cuáles son buenos, y por eso hoy me gustaría recomendarte 3 podcasts que para mí son imprescindibles y que te van a ayudar a mejorar tu salud, especialmente la mental y la física también. Vamos a ver el primero. El primero que te recomiendo es Entiende tu mente. Entiende tu mente es el podcast independiente en psicología más escuchado en español en el mundo. Y es por algo, te lo aseguro. Te explican problemas de salud mental muy complejos de una manera cercana y fácil de entender. Está dirigido por Molo Cebrián, periodista y estudiante de psicología, y participan Luis Moiño, psicólogo con más de 25 años de experiencia, y Esther Pérez, periodista. Juntos abordan temas como la gestión de emociones, las relaciones, la autoestima, el estrés y la ansiedad, y siempre con un enfoque práctico y sin tecnicismos. Los episodios solo duran 20 minutos y la verdad es que yo me los devoro, me pongo uno y sigo con el otro y el otro y el otro. Son ideales para mejorar tu bienestar emocional sin caer en discursos complicados que te cuestan entender. El segundo podcast que te recomiendo es, como no, el de Marian Rojas Estapé. Ella es psiquiatra y autora de bestsellers como
cómo hacer que las cosas buenas te pasen. La verdad es que todo lo que hace esta mujer es maravilloso. Su podcast es una auténtica guía para entender cómo funciona nuestra mente, mejorar nuestro bienestar emocional. Marian Rojas tiene una habilidad única para traducir conceptos muy complejos de la psiquiatría y de la neurociencia en un lenguaje fácil de entender y de aplicar en la vida diaria. Los episodios también son muy fáciles de escuchar porque duran entre 20 y 30 minutos y te da herramientas prácticas para que en la vida diaria puedas, por ejemplo, reflexionar sobre cosas que has hecho y te da consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Desde cómo gestionar incertidumbre hasta cómo entrenar tu mente para ser más feliz. Eso lo necesitamos todos. Este podcast para mí es un must en tu lista de favoritos. Y también tenemos un tercer podcast que te recomiendo y este va más enfocado a la salud física. Se llama Dime qué comes. La dietista y nutricionista Lucía Martínez desmonta mitos sobre la comida y ofrece información basada en la ciencia. Es un podcast imprescindible para aprender a comer mejor sin caer en modas peligrosas ni mensajes confusos. Tiene un tono cercano, también no tiene tecnicismos. Esta persona, Lucía Martínez, esta dietista, desmonta creencias erróneas sobre la comida y nos da herramientas para mejorar nuestros hábitos de forma sostenible y saludable, porque la alimentación influye en nuestra energía y nuestro estado de ánimo y también en nuestra salud a largo plazo. Es importante siempre que estemos muy bien informados. Tu vida. Si el lujo tuviera una definición en el mundo del bienestar, sin duda incluiría tratamientos exclusivos, entornos de ensueño y técnicas avanzadas para rejuvenecer cuerpo y mente. Cada vez más personas buscan algo más que belleza, quieren una experiencia transformadora, desde la medicina regenerativa del Sha hasta la mítica cura del ayuno de Ben Yanger, pasando por la personalización extrema de los centros de Carmen Navarro. Las clínicas de lujo han pasado de ser un capricho de unos pocos a un auténtico estilo de vida. En Tu Vida nos adentramos en este fascinante universo con Elena de Sande, experta en lujo. ¿Listos para un viaje de belleza y exclusividad? Elena, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta. Yo encantada de estar contigo. He dicho mal la clínica, que tantas veces repetía Carmen Sevilla, Botchinger, ¿no? La Botchinger. Botchinger, ¿ves? Al final lo he dicho mal, ella lo decía muy bien. Sí, sí. Cuéntanos, Elena, ¿qué significa el lujo en el mundo de la belleza? ¿A dónde hemos evolucionado? Bueno, yo creo que ha cambiado bastante porque hemos dejado de tener lo que es la experiencia del lujo para vivir tratamientos más personalizados, donde uno se vea el lujo en su propia persona, ¿no? Pues en resultados reales y duraderos. Entonces ahora nos adentraremos en varios espacios donde vemos el lujo como lo podemos tener nosotros accesible, ¿no? Desde muchos ámbitos de la belleza. Justamente decíamos que la gente, además de la belleza, busca otras cosas más, busca esos métodos revolucionarios que te permiten rejuvenecer. El Sha es un experto en eso, ahora hablaremos más a fondo de este centro. Pero buscan esa experiencia, es el entorno, es que sea bonito, es que comas bien, es que la experiencia sume, o sea, que todo vaya sumando. Vamos por partes, Elena, porque hemos elegido hablar de 3 clínicas, Sha, la Botchinger, que creo que lo he dicho bien ahora, y los centros de Carmen Navarro. Cuéntame por qué hemos decidido hablar de estas 3. Bueno, yo creo que en España somos pioneros en muchos centros de belleza, ya solamente porque somos un país estratégico donde está ubicado, pero además porque tenemos unas clínicas en torno a esto que ahora está tan de moda, pues pioneras. Entre ellos, por ejemplo, el Sha. El Sha abrió hace muchísimos años en Alicante y ahora es una expansión internacional, acaba de abrir el año pasado en México y ahora están planteando para el 2026 en Dubái. El Botchinger es una clínica, vamos, lleva muchísimos años, muy conocida, fue de las primeras que tuvimos en España y fue como la revolución. Y luego Carmen Navarro, en otro ámbito de la belleza, pues también muy pionera, o sea, ya tiene muchos años también. Entonces ahora, si quieres, nos adentramos un poco en cada una y vamos profundizando en lo que cada una aporta, ¿no? Carmen Navarro, que es una gran persona y la hemos tenido muchas veces aquí en Vida, Televisión en general, tiene 84 años, Elena, y lleva todas sus clínicas ella misma. Y para ella, el hacer los tratamientos muy personales es la clave, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo en el caso de Carmen Navarro es más enfocado a la belleza, a la piel, sí, al tema de la regeneración celular. Desde una belleza que no tengas que sea intrusiva en tu cuerpo, sino tiene un acercamiento muy holístico, ¿no? Sí. A la belleza. En el caso del Sha es más una medicina preventiva
desde la nutrición, o sea, ellos cuentan con especialistas muy buenos en este ámbito, te hacen una analítica donde ellos ven todos tus parámetros y ahí deciden qué alimentos son los que te aportan, los que no, los que te engordan, los que puedes tomar, y a partir de ahí te hacen un estudio tan interno que sales de ahí como si te hubieras quitado 20 años. Pero siempre desde una, bueno, pues desde una idea muy personalizada, ¿no? Y luego lo que es la Böttinger, pues eso del ayuno terapéutico, que al final ha sido tan polémico, pero que al final si te lo están haciendo desde una clínica y con unas pautas, pues al final no es agresivo y es bueno para la salud. El SHA, vamos a hablar del SHA en concreto porque ofrece además diferentes paquetes según tus necesidades, y vamos a hablar de que por semana puede llegar a costar 5.000 euros a la semana. Entonces, cuéntanos un poco en qué se enfocan, porque hay partes que son más tratamiento a la mente, otras más enfocadas en desintoxicar el cuerpo, ¿no?, de ciertas sustancias y demás. Sí, o sea, utilizan terapias como la medicina regenerativa, la ozonoterapia y la nutrición a base de ingredientes naturales y muy personalizados, ¿no? Entonces los resultados pues incluyen sobre todo tener una mejor calidad de vida, regeneración celular y una sensación de rejuvenecimiento integral. Bueno, pues por aquí han pasado muchísimos famosos y siguen pasando, pero no solamente ya famosos, sino además muchísimos CEOs de las grandes compañías del IBEX 35 acuden al SHA porque es como que se desintoxican de ese estrés, ¿no?, que tienen, y entonces ellos cogen una semana de sus vacaciones solamente para estar ahí, porque salen de ahí nuevos, rejuvenecidos de alguna manera. Aparte también creo que hacen una buena labor, ¿no?, de reeducación, o sea, te reeducan a tener unos hábitos saludables que aporten a que lo que pasa en la clínica luego siga pasando en tu vida, ¿no? Claro, es que tienen unos médicos de los mejores, porque sobre todo en el nivel de la nutrición utilizan bueno, pues comidas que son, por ejemplo, el azúcar. Te sabe dulce, pero no lleva azúcar. El azúcar es malo. Entonces, bueno, malo en el sentido de que si tomas en unos niveles muy altos, ¿no? Entonces, eso sí que lo cuidan mucho, entonces por eso la nutrición es algo muy puntual en el SHA, que ellos lo llevan a niveles muy altos, ¿no? Tienen, bueno, pues cocineros también de renombre, y esto pues también su precio está pues por eso, por todas las personas que acuden ahí. Claro, tengo aquí una chuleta que me dice que Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell, Barbara Streisand, Novak Djokovic también ha ido, o sea que muchos perfiles diferentes lo usan para eso, para sentirse bien por dentro y por fuera, porque también hacen muchísimos estudios neurológicos que te ayudan a manejar el estrés, por ejemplo, ¿no? Claro, es un poco lo que te comentaba, o sea, por ejemplo, CEOs de, ya no solamente influencer, que tú digas, bueno, pues al final la belleza para ellos es importante, ¿no? Sino también un CEO de una gran compañía va al SHA porque es una semana en la que le hacen un estudio tan interno de todo que sale de ahí nuevo para continuar con esa vorágine, ¿no?, de estrés que llevan. La Böttinger, como tú bien dijiste, fue muy innovadora, sobre todo con el tema del ayuno. Me acuerdo que Carmen Sevilla decía que pasaba mucha hambre, pero que le venía muy bien, era muy graciosa siempre como explicaba. Cuéntanos un poco cuál es el acercamiento de esta clínica y por qué a día de hoy sigue siendo tan relevante y la hemos metido en estas clínicas de lujo. Bueno, porque yo creo que fue una de las primeras que empezó en este ámbito, y luego porque, bueno, pues es verdad que es relevante por el ayuno intermitente, pero mejora la microbiota intestinal, reduce la inflamación y favorece la regeneración celular. Entonces, te hacen un seguimiento médico muy estricto, pues te asegura que el proceso sea seguro y que, bueno, pues tus beneficios según las necesidades de cada paciente, al final veas un resultado real, ¿no?, de esto. O sea, que el ayuno intermitente al final parece que es algo, hay que tener cuidado, pero si te lo están haciendo muy medido, como es en esta clínica, al final, sí, como decía Carmen Sevilla, pues pasas hambre, pero al final ves un resultado. Exactamente. Chuleta otra vez, tenemos a Carolina de Mónaco, Kate Moss, pero Angela Merkel también. Entonces, vemos esos perfiles, como tú bien dices, de gente, pues eso, más estresada, con puestos de poder que necesitan desintoxicarse de todo lo que les rodea, ¿no? Irse a una clínica a de verdad desconectar de todo. Totalmente. Sí. Y luego en el caso, por ejemplo, de Carmen Navarro, pues al final son otro tipo de productos los que ellos utilizan, ¿no? Al final son tratamientos más innovadores que están más en lo que es la regeneración celular y la bioestimulación con factores de crecimiento que favorecen, pues eso, un poco la regeneración celular y mejoran la calidad de la piel.
Y bueno, pues al final son las tres, cada una está muy diferenciada en qué es lo que te puede ayudar y por eso es un poco el factor diferencial de cada una. Claro, me gusta que hayas seleccionado estas tres porque cubren diferentes aspectos, ¿no? Más chuletas, en Carmen Navarro podemos encontrar a Isabel Presley, a Pat Beger y a Elsa Pataky. De verdad, son mujeres que tienen una piel, ¿no? Bueno, Isabel Presley, la edad que tiene y Sí. luce radiante, ¿no? Un Todavía. secreto de la belleza que aún nos queda por descubrir, pero bueno, sabemos que a Carmen Navarro va. Estas clínicas, Elena, bien decías que son españolas, han nacido aquí y tienen una proyección internacional. Cada vez estamos más preocupados de la belleza, pero sobre todo de la salud integral. ¿Y qué futuro les ves a estas clínicas? ¿Crees que van a tener mucho éxito fuera de nuestras fronteras? Yo creo que sí. Por ejemplo, como comentábamos, el SA, que comenzó aquí en Alicante como una clínica familiar, pues ha ido tan sumamente bien y ha crecido y se ha hecho tan internacional que están abriendo, están expandiéndose en México porque bueno, han decidido que allí era un país donde la belleza y el bienestar también es algo que preocupa y ahora están, ya te digo, en el 2026 están abriendo en los Emiratos, en Dubái. Entonces su proyección es muy, muy grande y son espacios donde están muy pensados por el entorno natural, todo donde los seleccionan, ¿no? Carmen Navarro ahora mismo está en España, pero bueno, oye, al final España es un país donde vienen muchas celebridades y al final, pues, ya te digo que como sitio es bueno para poder ir. Y sí, yo creo que les veo futuro, ya solamente en España porque atrae mucho turismo y al final van, y luego también pues porque, bueno, pues por CEOs de otras compañías que al final vienen aquí a utilizar a estas clínicas. Hablábamos de que el SHA puede costar unos 5.000 euros a la semana. ¿Tienes información de precios de la Butchinger o de Carmen Navarro? Pues bueno, depende del tratamiento, es que aquí esto influye mucho y del tiempo, es decir, mínimo, por ejemplo, en el SA tienes que estar 4 días, porque si no, no es efectivo, para entre que te hacen todo el tratamiento, estás y todo, pues tiene que ser mínimo 4 días. Y a partir de ahí, el tratamiento que tú tengas que hacer, porque puede oscilar desde los 5.000 a lo mejor el más barato a los 50.000 euros. O sea, es que esto es diferencia mucho la persona y la salud de cada uno. Carmen Navarro, pues lo mismo, depende del tratamiento que elijas. Claro, hay muchos que son 300 euros la sesión y a lo mejor hasta 10 sesiones no sientes un cambio. Entonces estamos hablando de 3.000 euros en un cuidado de la piel que no todo el mundo puede permitirse, ¿no, Elena? Sí, Está bueno, claro. pero a ver, 300 euros es algo que puedes de alguna manera, pues yo creo que cubrir, pero luego también depende de los tratamientos si ya tienes que ir más de seguido, porque a ver, luego para ver el resultado pues también es así, ¿no? O sea, tienes que hacerlo como continuado en el tiempo. Siempre que hemos hablado de cosas de lujo nos has llevado a pistas de esquí maravillosas o hemos estado en esos destinos como Dubái. Siempre hemos hablado de tratar de acomodarlo un poco al bolsillo más medio, ¿no? ¿Podemos, con menos dinero, tratarnos bien la salud también? Sí, por supuesto, yo creo que sí, es accesible a todos, a lo mejor no puedes acceder a este tipo de clínicas, porque bueno, partes de unos niveles, porque sobre todo por los estudios y los médicos que ellos tienen, pero yo creo que sí, que al final la salud está al alcance de todos y sobre todo el conocimiento, ¿no? De saber un poco, pues la nutrición es muy importante porque si estás bien por dentro, estás bien por fuera y al final la piel es el reflejo de lo que tienes dentro, entonces al final eso es importante, entonces yo creo que todo esto también es una forma de educar pues cómo te tienes que cuidar y cómo va avanzando, ¿no? El tema del bienestar y la salud. Elena, si tuvieras que quedarte con un tratamiento que te gustaría hacer de a ti de lujo, ¿cuál sería? Pues es que depende, porque mira, yo te diría, si tuviera que hacerme un tratamiento integral de todo el cuerpo, me iría al SA, porque yo creo que te hacen un estudio muy personalizado desde la mente, la nutrición, una analítica para ver todos los factores, me iría al SA. Si quisiera hacerme algún tratamiento más de la piel, más de regeneración celular, pues sin duda Carmen Navarro es la estrella. Y si quisiera simplemente adelgazar y tener otro tipo de estudios, pues me iría a la Butchinger. Vamos a hablar del turismo de bienestar, porque bien lo decías, que muchas veces estas clínicas también están en España porque España es un destino turístico y mucha gente viaja para cuidarse, ¿no? Por ejemplo, está en auge este turismo que es voy a una clínica, conozco algo, pero sobre todo viajo para sentirme bien porque esta clínica me gusta. Sí, sin duda. La gente viene a España, bueno, primero porque es un país donde tenemos de todo, ¿no? Y además, por ejemplo, el SA está ubicado en una zona en Alicante, que es una zona que, bueno, pues hace calor casi todo el año, o sea, es punto apetece ir, estratégico. ¿no? Apetece ir. La Butchinger igual, está en Marbella, está en el sur.
Carmen Navarro pues tiene clínicas, ¿no?, en Madrid puntualmente. Entonces están todas en zonas muy estratégicas, muy estudiadas, porque atraen ese turismo, pero a las personas que como no pueden estar más, o sea, no solo pueden estar un día, sino que tienen que ser continuado en el tiempo, mínimo son, como hemos dicho, de 4 a una semana o más, pues al final también influye mucho el lugar donde están y el entorno, ¿no?, que las rodea. ¿Qué perfil? Hemos dicho que va de todo, ¿no? Pero ¿qué perfil y qué exigencia tienen las personas que van a este tipo de centros, Elena? Yo creo que pues personas que quieren tener una vida saludable en todos los ámbitos, o sea, personas que están muy estresadas y quieren conseguir una paz mental, sentirse bien y volver como a rejuvenecer. Entonces, pues invierten vacaciones en este tipo de clínicas. O sea, está cambiando muchísimo también el nivel, ¿no? O sea, de tus vacaciones, pues ahora ya no me voy a una playa, sino que la invierto 7 días en estar solo en una clínica, tú contigo mismo y, ¿sabes?, rejuveneciéndote. Esto está cambiando muchísimo. Algo que es común, yo creo, de todas estas clínicas es que nada más llegar, haces así con el móvil, lo pones en una cesta y te olvidas. Y creo que es clave, ¿no, Elena? Porque el móvil nos tiene conectados a todo, al estrés, al trabajo, y creo que es algo principal. Estas clínicas, según entras, sientes una paz que viene, pues obviamente, del ambiente, de una música relajante, pero de que el móvil y la tecnología se quedan en la puerta. Sí, lo dejas allí pues porque al final es algo que a ti te invade, tu tiempo, ¿no? Y entonces lo que ellos quieren es que estés dedicado 100% a ti. Entonces, por eso lo hacen. Es fenomenal que cada vez nos cuidemos más, que apostemos por este tipo de clínicas, ¿no? Que como tú bien dices, son unas vacaciones diferentes. Me voy a cuidar y voy a ponerme... Claro que sí. O sea, voy a ponerme al día con conectarme con quién soy yo por dentro también. Sin duda, eso es fundamental y en eso estamos y espero que crezca, ¿no?, en más clínicas y que dentro de poco estemos hablando de muchísimas más. De manera más económica, aquí en Tu Vida te traemos muchísimos consejos muy baratos para que tu vida sea cada vez mejor, oye, y te conectes también y sigas esas prácticas saludables, ¿no, Elena? También lo intentamos desde aquí, desde Tu Vida y desde Vida Televisión. Desde luego, además aquí tienes a grandes entrevistados que nos han aportado mucho conocimiento en todo el ámbito de la salud. Así que mejor que tú nadie nos puede decir, ¿no?, esa forma accesible de la medicina y el bienestar. Lo intentamos, ¿verdad? Dar esas pequeñas pautas y es verdad que siempre digo que te damos las herramientas para cambiar, porque a veces el cambio viene de ti. Tú puedes ir al SHA, te pueden dar muchísimas pautas, pero si luego en casa no las pones en marcha y no haces cambios de verdad en tus hábitos de vida, va a ser difícil que una clínica te solucione la vida, ¿no? Te puede solucionar, pues eso, los 7 días que estás ahí. Exactamente, pero luego los cambios tienen que venir de nosotros. Está claro. Muchísimas gracias, Elena, ya nos vemos en la próxima. Gracias. Y muchas gracias a vosotros por estar acompañándonos. Como bien le acabo de decir a Elena, siempre os queremos dar herramientas para que vuestra vida sea cada vez mejor y porque el cambio positivo en tu vida lo puedes dar tú y hoy mismo. Y aquí te lo hemos puesto más fácil con los contenidos de hoy. Te esperamos mañana con muchos más contenidos. No me falles. Un beso fuerte.